Algo ocurrió en Beirut que Israel no puede revertir, no puede explicar y no puede permitirse ignorar. Una aeronave militar rusa aterrizó en suelo libanés a pocos kilómetros de la frontera israelí y no pidió permiso. Ese único momento, ese aterrizaje, acaba de reescribir las reglas de enfrentamiento en todo el Oriente Medio. Y nadie en Tel Aviv, nadie en Washington y francamente nadie en Bruselas lo vio venir con esta clase de contundencia, esta velocidad y esta precisión de tiempos. Quédense conmigo durante los próximos minutos porque lo que estoy a punto de explicarles no es solo una historia sobre un avión de carga, es una historia sobre el lento y silencioso colapso de un orden mundial que Estados Unidos pasó 70 años construyendo y está ocurriendo ahora mismo en tiempo real en una pista de aterrizaje en Beirut. Permítanme establecer el escenario correctamente porque el contexto lo es todo en geopolítica, y sin él solo están viendo piezas de ajedrez moverse sin entender el tablero. El Líbano ha estado viviendo semanas de violencia extraordinaria. El costo humano, según las cifras más recientes que he examinado, asciende a más de 2.200 muertos y aproximadamente 7.500 heridos. Estos no son números de propaganda de la oposición, provienen directamente del Ministerio de Salud libanés y están corroborados por agencias de las Naciones Unidas que operan sobre el terreno dentro del país. Cuando escuchen esos números, quiero que los mantengan como seres humanos reales, no como estadísticas en un argumento político, porque en el momento en que dejamos de hacer eso, ya hemos perdido el hilo moral que requiere el análisis serio. Israel intensificó su operación terrestre en el sur del Líbano a principios de marzo. La lógica detrás de esa operación, despojada del lenguaje diplomático que usualmente la rodea, es tan antigua como la guerra organizada misma. Se cortan los suministros, se destruye la infraestructura, se hace la vida suficientemente insoportable para que la población pierda la voluntad de apoyar a quienes la resisten. Es guerra de asedio vestida con terminología militar moderna y las Naciones Unidas han emitido múltiples condenas formales precisamente de este enfoque. Pero las condenas sin consecuencias son solo palabras y el pueblo del Líbano ha estado viviendo dentro de esas consecuencias cada día. Ahora bien, aquí es donde esta historia da un giro que nadie en las capitales occidentales quería ver. El 20 de abril, un Ilyushin 76 ruso, uno de los aviones de transporte militar más grandes del mundo, aterrizó en el aeropuerto internacional Rafik Hariri de Beirut. Fue operado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Transportaba 27 toneladas de suministros humanitarios, incluyendo algo a lo que quiero que presten mucha atención: generadores eléctricos, no armas, no material militar, generadores, las cosas que mantienen iluminadas las salas de los hospitales, las cosas que mantienen el agua fluyendo por las tuberías, las cosas que evitan que la habitación de un niño quede completamente a oscuras a las 3 de la mañana cuando una familia ya ha perdido todo lo demás. Vladimir Putin ordenó ese vuelo personalmente y cuando esa aeronave aterrizó, Israel no pudo detenerla, no pudo interceptarla, no pudo hacer nada al respecto excepto observar. Quiero detenerme en esa imagen por un momento porque merece el peso que conlleva. Israel no ha ocultado su interés estratégico en impedir el flujo de suministros hacia el Líbano. La presión aplicada a las rutas de envío, a los corredores de ayuda, a las organizaciones humanitarias que operan en la región ha sido consistente y documentada. Y sin embargo, ahí estaba esa aeronave, bandera rusa en la cola, posada en la pista libanesa, descargando 27 toneladas de suministros a plena vista de las imágenes satelitales a las que cualquiera en el mundo puede acceder. Eso no es un accidente. Es un mensaje entregado en el lenguaje que la geopolítica realmente habla, que no es el lenguaje de los comunicados de prensa o las notas diplomáticas. Es el lenguaje de la presencia, de aparecer cuando otros han elegido no hacerlo. Los gobiernos occidentales fueron rápidos en levantar alarmas.
Las acusaciones llegaron rápido de que Rusia podría estar contrabandear armas para las fuerzas proxy alineadas con Irán bajo la cobertura de asistencia humanitaria. Tomo esas preocupaciones lo suficientemente en serio como para examinarlas honestamente en lugar de descartarlas, pero también me niego a tratar una acusación como una conclusión. No existe evidencia verificada de que las armas fueran parte de este envío. Eso no significa que la preocupación carezca completamente de fundamento. Significa que nos debemos a nosotros mismos y a la integridad del análisis serio, no permitir que las alegaciones hagan el trabajo que debería hacer la evidencia. Ese estándar, la insistencia en distinguir entre lo que sabemos y lo que sospechamos, no es un lujo en estos momentos, es una necesidad. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es lo siguiente: Rusia envió la ayuda llegó y los poderes que han estado trabajando durante meses para controlar lo que entra al Líbano no pudieron impedirlo. Ese es el hecho geopolítico sobre el terreno y todo lo demás fluye de él. Para entender por qué esto importa tan profundamente, necesito llevarlos a un lugar que puede parecer no relacionado al principio, pero que es en realidad la clave para entender todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Necesito llevarlos a Cuba, porque lo que Rusia acaba de hacer en el Líbano ya lo hizo en Cuba, y el paralelismo no es incidental, es estructural. Estados Unidos ha mantenido un embargo económico contra Cuba durante más de 60 años. La justificación ofrecida siempre está enmarcada en el lenguaje de la democracia y los derechos humanos. El efecto práctico sobre el terreno ha sido hospitales luchando por mantener suministros básicos, hogares quedándose a oscuras durante horas cada día, familias tomando decisiones sobre comida y medicina que ninguna familia en una nación rica es jamás llamada a tomar. Rusia entró en ese vacío. Rusia comenzó a suministrar a Cuba combustible y apoyo material, y como resultado directo, Cuba tiene electricidad nuevamente. Eso no es algo pequeño. Es la diferencia entre una sociedad que funciona y una que está siendo lentamente estrangulada. El modelo que la coalición de presión occidental e israelí está aplicando al Líbano es el mismo modelo. Limitar lo que entra, controlar los corredores, hacer la vida normal suficientemente difícil para que los cálculos políticos cambien. Y Rusia ha demostrado por segunda vez en años recientes que este modelo tiene una vulnerabilidad. Puede ser roto por una potencia dispuesta a absorber el costo diplomático de romperlo. Ahora quiero hacerles algo incómodo, porque creo que las preguntas cómodas producen respuestas cómodas, y las respuestas cómodas casi nunca son las correctas cuando hablamos de conflictos de esta magnitud. La Unión Europea es una gran potencia global con enorme capacidad económica y significativa capacidad logística militar. Los estados árabes del Golfo se sientan sobre algunos de los fondos soberanos de riqueza más grandes de la historia humana y tienen fuerzas aéreas modernas con alcance para llegar a Beirut en horas. Entonces quiero preguntar esto claramente: ¿dónde estaban ellos? ¿Quién llegó primero con 27 toneladas de generadores y suministros para una población que ha estado bajo bombardeo durante semanas? No París, no Berlín, no Riad, no Abu Dhabi, Rusia. Y en el cálculo de influencia regional, la ventaja del primer movimiento no es solo simbólica. Crea relaciones, lealtades y deudas políticas que perduran mucho después de que la crisis inmediata haya desaparecido del ciclo de noticias. Rusia ha estado jugando a largo plazo en el Oriente Medio con una coherencia y consistencia que los analistas occidentales han subestimado consistentemente, en parte porque no querían verlo y en parte porque reconocerlo requeriría hacer preguntas incómodas sobre qué salió mal con la estrategia occidental en la región. Rusia ha sostenido su influencia en Irán a través de años de presión internacional. Ha construido nueva influencia en Irak a medida que la huella americana allí se ha contraído. Supuestamente está expandiendo su presencia diplomática y comercial en Omán.
y ahora ha hecho un movimiento directo y visible hacia el Líbano en un momento en que el Líbano está en su punto más vulnerable y por tanto en su punto más receptivo a quien aparezca con ayuda concreta en lugar de simpatía abstracta. Nada de esto es accidental. Es el producto de una comprensión estratégica de algo que la iteración actual de la política exterior americana parece haber olvidado genuinamente, que la influencia no se hereda, se gana, se mantiene y se demuestra mediante la acción. Cada vez que se falla en aparecer, alguien más llena ese espacio. Y el alguien más que está llenando espacios por todo el Oriente Medio ahora mismo es Moscú. Quiero dirigirme ahora a algo que creo que merece mucho más escrutinio del que típicamente recibe en el análisis convencional, porque está en el corazón de por qué la diplomacia americana en esta región ha producido los resultados que ha producido. Existe una relación personal documentada entre Benjamin Netanyahu y la familia Kushner que se remonta a muchos años. Netanyahu visitó su hogar. Se le ofreció la propia habitación de Jared Kushner como señal de honor y respeto personal. El informe original de esto, publicado en el Southern New England Jewish Ledger y posteriormente cubierto por el New York Times, lo presentó como un motivo de orgullo. Yo lo leo como un motivo de profunda preocupación estructural. He aquí por qué. Jared Kushner fue designado por Donald Trump como el principal mediador para la paz en Oriente Medio, no un diplomático de carrera, no un alto funcionario del servicio exterior con décadas de experiencia en los idiomas, historias y presiones contrapuestas de la región. Entonces, el yerno del presidente, cuya cualificación más notable para el puesto, más allá de su conexión familiar con el despacho oval, es su extraordinariamente estrecha amistad personal con el mismísimo jefe de gobierno con quien supuestamente debe mediar. Quiero ser preciso aquí porque la precisión no es negociable en este tipo de análisis. Mi preocupación no tiene absolutamente nada que ver con la religión o la etnia de Jared Kushner. Tiene todo que ver con un conflicto de intereses documentado tan fundamental que en cualquier marco institucional serio descalificaría a una persona para servir en este rol por completo. No se puede ser un mediador neutral cuando se tiene una amistad personal con una de las partes que es tan profunda que le cediste tu propia cama. No se puede ejercer un juicio imparcial cuando los intereses financieros de la familia están entrelazados con los intereses de un lado del conflicto. Estas no son observaciones partidistas. Son principios elementales de conflicto de intereses que cualquier estudiante de primer año de gobernanza o derecho reconocería de inmediato. El hecho de que este arreglo no solo fuera permitido, sino celebrado como algún tipo de activo diplomático, les dice algo importante sobre cuán lejos ha derivado el establishment de política exterior americana de los estándares institucionales sobre los que fue construido. Y esto importa directamente a lo que ocurrió en esa pista de Beirut, porque una de las razones centrales por las que Rusia ha podido posicionarse como una potencia alternativa creíble en esta región es la percepción cada vez más extendida en el sur global de que la diplomacia americana en Oriente Medio no es realmente diplomacia, es la gestión de resultados a favor de intereses predeterminados vestida en el lenguaje de la neutralidad y el derecho internacional. Cada nombramiento como el de Kushner refuerza esa percepción. Cada envío humanitario bloqueado la refuerza. Cada vez que el lenguaje de los derechos humanos se invoca en voz alta para una población y se susurra en voz baja para otra, esa percepción se profundiza y Rusia explota esa percepción con considerable habilidad, precisamente porque no necesita fingir ser algo que no es. Permítanme ser absolutamente claro sobre algo, porque creo que la claridad en este punto es esencial. No estoy ofreciendo a Rusia como modelo de gobernanza democrática. El historial doméstico de Rusia es uno que cualquier analista serio comprometido con los principios constitucionales debe ver con genuina preocupación. La supresión de la oposición política, las restricciones a la libertad de prensa, el uso del poder del Estado contra la sociedad civil. Estos son reales e importan.
Pero la geopolítica no opera según la lógica de las tarjetas de informe moral, y pretender que lo hace produce un análisis emocionalmente satisfactorio y estratégicamente inútil. La pregunta no es si Rusia es un buen actor. La pregunta es qué revelan las acciones de Rusia en este contexto específico sobre la brecha entre la retórica occidental y la práctica occidental. Y lo que revelan es considerable. Una potencia que afirma defender valores humanitarios mientras mantiene condiciones que deliberadamente privan a poblaciones civiles de electricidad y suministros médicos, no está aplicando sus principios de manera consistente. Una potencia que financia operaciones militares que destruyen infraestructura civil y luego objeta cuando otro país envía generadores para reemplazar esa infraestructura, no está actuando de buena fe. Estas contradicciones son visibles, están documentadas y están causando un daño enorme a la credibilidad de la que depende el liderazgo americano para funcionar como liderazgo en lugar de como mero ejercicio de fuerza superior. El ataque a la infraestructura civil, redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua, centrales eléctricas, se ha convertido en algo que se aproxima a una práctica estándar en los conflictos modernos, y eso debería perturbar a todos independientemente de su orientación política o sus puntos de vista sobre cualquier conflicto particular. Estos no son objetivos militares bajo ninguna lectura seria del derecho internacional humanitario. Son los fundamentos físicos básicos de la vida civil, y su ataque deliberado constituye un crimen de guerra bajo las convenciones que existen precisamente para imponer algunos límites mínimos a la conducta del conflicto armado. Cuando una potencia envía generadores para restaurar la electricidad a una población que ha sido deliberadamente privada de ella, esa potencia está, cualesquiera que sean sus otras faltas, actuando en mayor conformidad con los principios humanitarios básicos que la potencia que creó la oscuridad en primer lugar. Esa no es una conclusión cómoda, es una conclusión honesta. ¿Dónde nos deja todo esto? Nos deja observando una realineación que se ha estado construyendo durante años, finalmente volviéndose lo suficientemente visible como para que ya no pueda explicarse o descartarse como propaganda rusa o sentimiento antioccidental. Los países de todo el Oriente Medio están observando quién aparece, están observando quién envía aeronaves cuando hay una crisis, están observando cuyos diplomáticos realmente tienen relaciones de confianza y cuyas relaciones están construidas enteramente sobre apalancamiento financiero y ventas de material militar, y están haciendo cálculos en consecuencia. El liderazgo americano no ha terminado. Quiero ser claro sobre eso porque creo que los obituarios son prematuros. Pero el liderazgo americano, tal como se ha practicado en esta región, a través de la aplicación selectiva de principios humanitarios, a través del nombramiento de mediadores con conflictos de intereses, a través del uso de la presión económica como arma contra poblaciones civiles, esa versión del liderazgo está fallando. Está fallando visiblemente en tiempo real, en pistas de aterrizaje y en salas de hospital y en los hogares de familias sentadas en la oscuridad que no tenía que estar ahí. La aeronave que aterrizó en Beirut es un símbolo. Es Rusia diciendo con 27 toneladas de asistencia material concreta que el sistema de permisos y bloqueos que las potencias occidentales han construido alrededor de esta región no es inviolable, que puede ser entrado, que puede ser desafiado y que el costo de desafiarlo, medido en fricción diplomática, vale la pena pagarlo cuando la alternativa es ceder todo el campo de influencia regional a potencias cuya retórica se ha desconectado de su práctica.
los principios que he dedicado mi carrera a defender, los límites constitucionales al poder, la aplicación consistente de los estándares de derechos humanos, la integridad de las instituciones y los procesos que las hacen funcionar, esos principios no se vuelven menos importantes porque los gobiernos poderosos los violen, se vuelven más importantes. Y la primera obligación de cualquiera que los tome en serio es aplicarlos honestamente a todas las partes, independientemente de la alianza o la orientación política. Eso es lo que continuaré haciendo, y eso es lo que espero que exijan de cada voz que pida su confianza en esta conversación.